¿Hubo o no hubo fiesta en el interior de este parador? Hemos hablado con su director. No hay nada. También lo niega un empleado de este hotel. Te puedo decir el motivo físico o psicológico por el cual ha montado esta película, pero ha sido él solo. ¿Y quién filtra la información? Conseguimos hablar con él. Le están inculpando a usted de haber filtrado esa información de Mira paradores. la cara que pone, ¿Pero es verdad o es mentira? Si no desmiente, hay cierta verdad. Pero Fernando Tizón, en calidad de director del parador de Turismo Sigüenza, confirmó que nunca Ábalos ha estado hospedado en ese parador de Sigüenza. Bueno, vamos a lanzar varias exclusivas, retratar, ¿no?, a estos medios de desinformación, que ya sabéis que están financiados principalmente con tus impuestos y con los míos si estáis en gobierno del PP, como es el caso de Madrid, medios como The Objective, El Debate, Estado de Alarma, todo de lo que estamos hablando. Y a mí lo que me sorprende de todo esto, pues algunas de las cosas que vamos a comentar aquí, no ha publicado ningún medio, lo que sí ha difundido un montón de medios, como vamos a ver. No el último bulo del parador de Sigüenza, donde ya no solamente es que Ábalos estuviera con prostituta, sino que también, digamos, que consumieron cocaína, así nada más y nada menos. Pero todo esto viene de un bulo de hace varios años donde The Objective, cuando salió en todos los medios, en todas las teles y le dieron cobertura, decía que había un vídeo que como saliera iba a explotar el gobierno y que sabían cuál era el motivo de que Pedro Sánchez sacara del gobierno de ministro a Ábalos, y eso tiene que ver con una fiesta en un parador donde no dijeron ni dónde era, ni qué día, ni absolutamente nada, sino dejaron en el aire varios globos sondas, ¿no? Esto luego fue a sede judicial. Ya os adelanto que vamos a ver las declaraciones de Ketty Garat diciendo que ese primer bulo, donde se han alimentado el resto, era el parador de Gredos en Ávila. Luego se demostró que nunca estuvo ahí, pero ahora dicen que fue en Sigüenza y que siempre fue en Sigüenza, cosa que es mentira, porque primero era el parador de Gredos, ya lo publicó Ábalos. Incluso en este último de Sigüenza, que anteriormente Oki Diario pues aprovechó toda esa retórica para decir que había sido en Teruel. ¿Por qué dijo que era en Teruel? Porque estuvieron buscando para implicar a miembros del gobierno donde Ábalos había pernoctado alguna noche en algún parador y que esa misma noche hubiera pernoctado a alguien del gobierno. Bueno, pues ese fue el parador de Teruel, donde no hubo absolutamente nada, pero ahí en otro montaje con testimonios, con la cara blureada de la gente y sin decir quién dice todo esto, dicen que había prostitutas, que hubo fiestas, pero no hay ni una sola foto de nada. Y luego ahora tenemos lo de Sigüenza, que como pasó con lo de Gredos, pues se ha demostrado que no ha pernoctado. Ahí está el documento oficial de paradores, en el cual el presidente Fernando Tizón, que por ahí en redes, no sé si será verdad, no he podido contrarrestar, es hermana de una portavoz o de la líder del Partido Popular, precisamente, de Sigüenza. Pero digamos que Fernando Tizón, en calidad de director del parador de Turismo Sigüenza, confirmó que nunca Ábalos ha estado hospedado en ese parador de Sigüenza. Un documento oficial, se le caería el pelo si esto fuera falso. Y bueno, ahora vamos a ver, porque la noticia que salió después de este comunicado de The Objective no la habían publicado antes por lo que sea, pero claramente el bulo fijaros que no solamente habla de prostitutas, cosa que luego han negado en entrevistas, sino también hablan de restos de cocaína, ¿no? Van apostándolo todo, cada día un paso más adelante. Bueno, con la información que tenemos podemos decir que esto es mentira, sobre todo cuando hacen referencia a fecha, porque es increíble que no digan fecha. Hablan de que hay un mail, de que hay un montón de cosas, un montón de testimonios, pero nunca hablan de fecha o concreta, ¿no? Lo dejan abierto para que no se pueda defender el afectado, aún sabiendo que nunca se ha alojado ahí según la información oficial. Creo que esto es importante. Pero fijaros que después de que se mostrase ese documento, pues ni cortos ni perezosos, The Objective saca una información nueva que no se había publicado anteriormente, y es que los trabajadores del parador de Sigüenza denuncian que Ábalos se alojó sin registrarse. Nada más y nada menos, como si esto fuera tan fácil, ¿no? Y claro, ¿por qué no habían publicado esta información antes? ¿Por qué la publican después de que hubiera un informe público oficial de que nunca se había alojado ahí? Bueno, vamos a tratar de desmontar todo esto, ¿vale? Con los propios testimonios de la poca información que dan. Y fíjate, para una vez incluso del programa de Ana Rosa, que la tiene ahí, incluso dijo que le da un montón de alegrías Ketty Garat en forma de bulo. Fijaros cómo en cuanto va alguien a preguntar a los trabajadores, o el director dice que no ha pasado nada y que todo es de una persona que por problemas físicos o psicológicos tiene una venganza y que se lo ha inventado absolutamente todo, ¿no? Vamos a ver esto y vamos a ver, quedaros con esta cara y fijaros cómo cuando periodistas de Telecinco van a parador, ponen el micrófono y dicen todo esto es mentira,
a los trabajadores, pues se le cambia la cara. La pregunta es, ¿hubo o no hubo juerga en el parador de Sigüenza? Tú aseguras que sí, publicas que sí, tienes testigos de esto, Ábalos lo niega. ¿Pero qué pasó aquella noche? ¿Hubo o no hubo fiesta en el interior de este parador? Hemos hablado con su director. No hay nada. También lo niega. Bueno, no hay nada, dice el director, que es el que tiene la responsabilidad y el que se juega penas, sanciones o incluso cárcel si miente, porque tiene responsabilidad, no puede ocultar información ni inventársela. Obviamente gente con la cara tapada y que luego por el derecho de anonimato de las fuentes pues pueden decir lo que le dé la gana, no tienen esa responsabilidad, pero es que no solamente eso, sino que hay trabajadores que preguntan y fijaros lo que dicen. Niega un empleado de este hotel. Te puedo decir el motivo físico o psicológico por el cual ha montado esta película, pero ha sido él solo. No sé los motivos físicos ni psicológicos del por qué ha montado toda esta historia, pero lo ha montado él solo. Por ahí también hablan de que puede ser una venganza, no sé si porque lo han echado o porque tiene ahí sus cuitas con trabajadores o con el propio director. Pero fijaros que detectan quién es el que se ha inventado todo esto él solo y cuando le van a preguntar ni miente ni desmiente. Yo creo que quiere decir ni confirma ni desmiente, pero él dice que ni miente ni desmiente. ¿Y quién filtra la información? Conseguimos hablar con él. Le están inculpando a usted de haber filtrado esa información de Mira paradores. la cara que pone. ¿Pero es verdad o es mentira? Si no desmiente, hay Ni miento ni desmiento. cierta verdad. ¿Quién miente o quién dice la verdad? Ahora manifiesto que jamás he estado en el parador de Sigüenza. ¿Disfrutó Ábalos de una fiesta nocturna en buena compañía y no quiere que se sepa? Informaciones que han publicado de Objective y que firmabas por Ketty y esto es lo que dijo Ábalos para negarlo. Es mentira, son ellos los que tienen que demostrar que he estado allí. De todas formas, he pedido a paradores que me hagan un informe oficial que diga si he estado allí o no. Bueno, ese informe ya está. Vuelvo a repetir, no hay ni una foto, pero de ninguno de los tres bulos no hay absolutamente nada, ni un registro de que se haya alojado ahí, menos el tema de Teruel, que obviamente lo que hicieron es buscar de Ceuta Diario. Bueno, como ya tenemos este relato, vamos a ver si pernoctó alguna vez este señor, que incluso hay fotos de cómo estaba en una obra y tal. Pero según luego inventaron, venía en una furgoneta con 16 prostitutas desde Valencia y llegó ahí, le esperaron a que se hicieran las fotos con las obras y luego siguió y luego Pilar Alegría, que era subdelegada de gobierno en Teruel, si no me equivoco, con más miembros del gobierno, bueno, pues lo recibieron, hicieron de anfitriones, cenaron en el parador y pernoctaron ahí y de ahí, bueno, pues ya inventaron todo el bulo, pero como vimos no hay ninguna sola prueba de absolutamente nada, ¿no? Lo único que hay es un relato con mucha gente que quiere escucharlo, que se hace viral y que le dan pábulo en todas las televisiones sin comprobar ni una sola de las pruebas, solamente esos testimonios que ni siquiera se sabe su identidad. Digo, es que hoy he leído que en vuestra información decís... Claro, aquí lo que le dice, uy, qué casualidad que hoy publicáis que no se había registrado, ¿por qué no lo habéis publicado anteriormente? Solamente después del comunicado oficial de paradores. Que vuestros informantes os dicen que el ministro no se registró y que enviaron un correo electrónico anunciando al responsable de la recepción, que iba a ir una persona VIP. O sea, si el responsable de la recepción de un hotel se arriesga a dejar pasar a alguien que no se registra, el paquete que le puede caer de la empresa puede ser mayúsculo. A ver, en periodismo, el que diga, cualquier periodista que diga que no ha sido víctima del engaño, miente. Todos hemos sido víctimas de engaños de fuentes de información, todos hemos cometido errores, pero para eso están las notas de rectificación y la petición de disculpas. Yo, habiendo un papel oficial del director de paradores, habiendo hecho el ministerio competente que las ha hecho indagaciones a este respecto y no han encontrado nada, no hay grabaciones y nada de nada, creo que tenemos que quedarnos con esa última versión. Porque además hay otros trabajadores que os están diciendo, que lo hemos visto en el vídeo, que hay una vendetta de un trabajador... Ni miento ni desmiento, exacto, dice. que está intentando difundir esta versión. Hemos hablado con su director. No hay. Fijaron las caras y la sé que le han entrado y, bueno, repetimos la información que dicen los trabajadores o el director. No hay nada. También lo niega un empleado de este hotel. Te puedo decir el motivo físico o psicológico por el cual ha montado esta película, pero ha sido él solo. ¿Y quién filtra la información? Conseguimos hablar con él. Le están inculpando a usted de haber filtrado esa información de paradores.
¿Pero es verdad o es mentira? Si no desmiente, hay cierta verdad. Bueno, en fin, la caradura de este medio, de esta señora, es brutal, impresionante. Y quien firma, fijaros, porque la otra persona que firma la noticia falsa, aparte de Ketty Garat, es Teresa Gómez. No sé si recordáis a alguien que estuvo, creo que estuvo en 7NN, en Oki Diario, varios medios, que es paisana mía, y que decía que tenía información mía que se lo habían chivado mis compañeros de piso y de la plaza que yo había ganado como funcionario que me la había dado el PSOE, entre otras cosas, ¿no? Y ahora, no sé, es como la necesidad de mentir compulsivamente y sin importarle, ¿no? Porque yo nunca he estado es decir, yo estuve en Cáceres precisamente viviendo con mis padres, nunca estuve en un piso con otros compañeros de piso, viví con mis padres y luego yo gané una plaza de funcionario, pero no porque me la regaló el PSOE, sino porque fuimos a los juzgados y intentaron colocar a un amigo del PSOE y yo lo reclamé judicialmente y gané la plaza. Entonces, fijaros, la señora esta lo que inventa, no hay ningún tipo de problema, pero fijaros, aquí miente porque dice que ellos no han publicado nada en The Objective relacionando con prostitutas, como cuando es el anzuelo que más repiten en la noticia, y luego, dentro de algo que es inverosímil, que ni en el primer bulo que lanzó hace 3-4 años dijeran fecha, es más, ni dijeron sitio, ahora que sí dicen sitio, no dicen fecha, para que no se pueda contrarrestar, pero vamos a hacer un trabajo de ingeniería para ver qué estaba haciendo el señor Ábalos los días que aquí, según una de las que firma la noticia, bueno, pues estuvo el señor Ábalos y vamos a desmontar que es falso. ¿Cuándo se celebra la presunta fiesta esta o la fiesta? Finales de mayo. ¿De qué año? Del 2021. ¿Qué tal era la relación? Y sabemos que es un sábado porque el de mantenimiento nos dice que es... Finales de mayo. Y sabemos que es un sábado. Finales de mayo y sabemos que es un sábado, nos cierra, si nos vamos a lo que dice ella, al día 22 o al día 29 de mayo del 2021. Sábado porque el de mantenimiento nos dice... Día 22 de mayo, José Luis Ábalos está en la Bienale, si no me equivoco, eso es en Venecia. Complicado que de Venecia fuera, no sé, en un avión a Sigüenza. 22 descartado totalmente porque estaba en Venecia. Y el día 29... Que es el domingo cuando tiene que ir a realizar esas... A pesar de que iba con su pareja, ¿hubo prostitutas? Bueno, ahora vamos con el tema de las prostitutas. Bueno, el día no hay ningún rastro digital. Así que esto, no sé si esto, me imagino que no lo habrán hecho en The Objective, ni en las televisiones que han difundido esta desinformación. He buscado todo rastro digital de Ábalos los días 29 y 30, sábado y domingo, y lo único que hay es una entrevista en La Vanguardia, celebrada en el Ministerio, ¿vale? Ahí está como una miniatura de un tren. Investigando esta imagen, bueno, he descubierto que es el Ministerio de Transporte, es decir, es Madrid, y la duda era si la habían grabado el sábado o el domingo. Como yo tenía esa duda, lo que hice es algo que seguramente no haya hecho en ninguno de los medios que han difundido la desinformación, que es contactar por Twitter vía mensaje con José Luis Ábalos, la primera vez que yo le escribía o interactuaba con Ábalos, diciéndole, bueno, según la información tal, dicen que fue un sábado, finales de mayo, 22-29, el 22 estuviste en Venecia. ¿Me puedes decir dónde estaba el 29 o esta entrevista cuándo fue grabada? Él me dice que esta entrevista seguramente sería grabada el viernes, no lo recuerda, sí, podría ser grabada el sábado, era en Madrid, eso seguro, y seguramente fuera grabada el día anterior, por lo cual quedaba abierta. Pero yo le pregunté si tenía pruebas de qué estaba haciendo el día 29 y me mostró pruebas, es decir, que puedo asegurar que el día 29 estaba en la celebración de una comunión, hasta tarde, en Pozuelo, la comunión de un hijo de un amigo, pero que no... Es decir, yo puedo decir que eso, de hecho Ábalos se puede defender con eso en cualquier juzgado, con esas pruebas. No lo puedo publicar o no lo quiero publicar, lo podría publicar si le hago el feo a Ábalos, pero me dijo que la persona, el amigo al que fue, seguramente no le haga gracia dada las circunstancias en la que él se encuentra mediáticamente y judicialmente, por lo cual se le va a respetar, pero las pruebas, y me imagino que esto es lo que debería hacer cualquier medio, sería decir, bueno, usted el 22 estaba en Venecia, el 29 ¿dónde estaba? Demuéstremelo. Bueno, yo le he escrito y él me ha mandado pruebas de dónde estaba, con fotografías, el registro, bueno, todo. Así que ni el 22 ni el 29, el 22 estaba en Venecia, el 29 está en Madrid, y lo raro es eso, dicen una noticia pero no dicen ni qué fecha. Pero bueno, ya que esta señora
Dice que es un sábado de finales de mayo, 22 Venecia, 29 Madrid, confirmado, no estaba en Sigüenza, igual que afirma el director. Pero fijaros si miente, que en la misma entrevista le dicen, bueno, pero estaba con prostituta. Fijaros que dice que no, cuando en todas las publicaciones siempre lo vinculan con prostituta. No, hubo fiestas y Andrea iba acompañada de amigas. Vale, pero vamos a ver, si Ábalos tiene una pareja que se llama Andrea y va a ese hotel... Iba con su pareja... Iba con sus amigas prostitutas. Montaron una fiesta... Iba con amigas prostitutas. Fijaros que ella dice que no hay prostitutas, pero no solamente en las publicaciones de redes, en todas hablan de pilinguis, habla de pilinguis, prostitutas, en los vídeos que ponen hablan de pilinguis, luego en los subtitulados que hacen ponen prostituta, y en el propio artículo ponen prostituta. Entonces, ¿por qué dice que no dice prostituta? ¿Por qué? Es que no lo entiendo. No, hubo fiestas. Y Andrea iba acompañada de amigas. Vale, pero vamos a ver, si Ábalos tiene una pareja que se llama Andrea y va a ese hotel... Iba con su pareja... Iba con sus amigas prostitutas. Montaron una fiesta... ¿Iba con amigas prostitutas? Es que nosotros no hablamos aquí de prostitutas como tal, decimos que iba con... Sí hablan, pero fijaros que ni siquiera el relato, que es a gusto del lector, ni siquiera cuadra. Iba con su pareja y sus amigas eran prostitutas. Sí, vosotros pensar que si Ábalos va con su pareja, sus amigas sean prostitutas. De verdad. Claro, le preguntan, claro, como no tiene ningún puto sentido, aunque lo hayan publicado negro sobre blanco y en sus publicaciones en redes, dicen que no, que eran amigas y que no habían dicho prostituta. Es mentira, lo ponen en todas partes. Acompañada de Andrea y sus amigas. De sus amigas. Dos de ellas estaban en la 9. Claro que en The Objective ellos cuando ponen los vídeos entre paréntesis hablan de prostitutas. Así que sí que hablan de prostitutas todo el rato. Además que estaba el sofá abierto, el sofá cama estaba abierto. ¿Cuándo se celebra la... Bueno, en fin, a pesar de esto, y luego vamos a ver todo el tema del parador de Gredos, que era la versión anterior, claro, aquí lo cuentan en todos los medios, incluso la televisión pública madrileña, que el Ayuso, que bueno, pues ya sabéis que aparte el gobierno de Ayuso, uno de los que más financia medios como The Objective, como todos estos medios que tienen decenas de periodistas no contrastan la información como hemos hecho nosotros para determinar que esa fecha no estaba ahí, aparte de lo cual no nos fiamos ese informe de paradores, sino que contrastamos y podemos decir que el 22 estaba, en este caso en Venecia, y el día 29 estaba en Madrid y en Pozuelo. Pero aquí todo, si lo dice The Objective, pa'lante. De hecho, lo hemos visto como continuadamente se van difundiendo el bulo. Lo de Begoña Gómez también lo difundieron en varios medios, incluso en Telemadrid, luego tuvieron que pedir disculpas, pero es que lo hemos visto como continuamente van difundiendo bulos y los replican sin contrastar nada, a pesar de que tienen equipos grandes profesionales, pero no contrastan. Al final tienen una editorial que les viene súper bien este tipo de cosas. Hoy ya queda un poco peor, porque The Objective publica datos sobre una nueva juerga salvaje de Ábalos, esta vez en el parador de Sigüenza. Por ejemplo, vamos a ver, Ábalos, Koldo, dos mujeres, entre ellas parece ser que Andrea, dicen trabajadores del parador de Sigüenza que destrozaron una habitación. Y Ketty, restos de cocaína. Sí, restos de cocaína encima de la mesa del escritorio. Hay que decir que hay un segundo audio en el que conversan las dos personas que decíamos antes que limpian esa habitación, ¿no? Del gobierno. Y luego está esa otra fiesta en otro parador, ya no es el de Teruel, sino el de Sigüenza, que quedó, en parte destrozada una suite, esto también nos lo contaron en el caso de Teruel, y encontraron restos de cocaína. Los hechos suceden en mayo del 2021. Álvaro Nieto, director de The Objective, buenos días. En esa época había restricciones, ¿no? Refrescarnos la memoria, es decir, no podíamos, viajar de una provincia a otra. Más que amor, hablamos de obsesión. The Objective publica hoy detalles de otra juerga del exministro, esta vez en el parador de Sigüenza. Alba Sánchez, en la ruta. Todas son la misma y están amparadas en ese bulo de hace 4 años, en la cual The Objective decía que había un vídeo de una fiesta que fue el motivo de haber echado al ministro. Ahora recordaremos eso. Y de ahí, de ese primer bulo, donde no lo dicen y que en sede judicial dicen que es el parador de Gredos de Ávila, Oki Diario más adelante busca donde algún parador, como ya tenían el dato del parador, y dicen que es Teruel. La propia Ketty Gara dice que no es Teruel, lo que ellos dicen, pero aprovechan y también, sin ninguna prueba, inventan el bulo. Y ahora en Sigüenza, entonces, claro, tenemos el parador de Gredos, el parador de Teruel y el parador de Sigüenza y ninguna sola prueba.
ruta que hacían. Teresa, eres coautora de esta información con Ketty. ¿Cuándo se celebra la presunta fiesta esta o la fiesta? A nosotros nos dicen que fue a finales de mayo del año 2021. Es decir, ¿En plena pandemia? En plena pandemia. Hoy estos mismos compañeros de The Objective publican una crónica muy detallada de lo que habría pasado hace 4 años en el parador de Sigüenza. Entonces Ábalos estaba todavía en el gobierno. Ketty Garat, buenos días, compañera. ¿Qué tal? Muy buenos días, María, ¿cómo estás? O sea que tampoco te habrá sorprendido esta mañana que Ábalos dijese que todo era mentira. No, bueno, José Luis Ábalos habría destrozado y habría dejado restos de cocaína en una suite del parador de Sigüenza. Lo publica en exclusiva el digital The Objective. Bueno, ahí está. Vamos a ir al... Bueno, de hecho, vamos a recordar estas palabras de Ana Rosa, que sigue llevando a la señora Ketty Garat por esas alegrías que le da, ¿no? Estáis dando grandísimas exclusivas y yo tengo muchos compañeros vuestros que son colaboradores del programa. Ketty, por ejemplo. Pues Ketty que nos da alegrías todas las semanas. Parece ser que Ábalos... Porque recordar que esto llevan alimentándolo con el mismo sistema un montón de tiempo, y una de ellas que se desmontó, lo desmontó un perito, es que Ábalos eligió a su novia. Fijaros, la gente enganchadísima a la telenovela. Ella eligió a su novia en un catálogo en 2018 que se lo mostró Koldo, con imágenes y todo. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues otra vez Ábalos lo negó, creo que lo ha vuelto a denunciar y contrató un perito para demostrar que eso era falso, y llegó a la conclusión y a las pruebas de que la web de ese lugar, ese catálogo de prostitutas donde lo eligió, era una web creada en 2022 y esas imágenes se subieron en 2023. Y aquí no pasa nada. Escogió a Jessica, a la que era su novia, dice él, de un catálogo de prostitutas que tenía Koldo en su móvil. Es lo que esta mañana hemos leído en The Objective. Y tú que lo repites sin contrastar absolutamente nada, y bueno, estas son las alegrías que le da a la señora Ketty Garat toda la semana. Y así funciona la maquinaria. La joven, hasta ahora catalogada como pareja del exministro y estudiante. Una información muy bien contrastada la que publica hoy el diario The Objective. Jessica era prostituta y figuraba en un catálogo que tenía Koldo en su teléfono móvil. Su nombre de guerra era Natalia. Estas instantáneas que publica hoy The Objective son las que le sirvieron para ser elegida, entre otras candidatas, por José Luis Ábalos. Ketty Garat, una exclusiva de tu periódico, de The Objective. Bueno, yo creo que es importante llamarle a las cosas por su nombre. Pues lo que acreditamos hoy es que no solo era prostituta, sino que se incluía en un catálogo de prostitutas que tenía en su teléfono. Claro que ahí viene incluso la web, porque tienen la huella, ¿no? La marca de agua de la web en todas las... De hecho lo publicaron en The Objective, incluso le ponen el doble sello de agua de The Objective, diciendo que estas imágenes eran de ese catálogo en 2018. Teléfono móvil Koldo García Izaguirre, que es a través de este mecanismo, a través del cual el señor Ábalos la selecciona, la elige entre otras personas, y además acreditamos el modus operandi. José Luis Ábalos, exministro, exsecretario... Esto es la señora Ana Rosa diciendo las alegrías que le da a Ketty Garat, y aquí que de vez en cuando todo es mentira, pues desmontan alguno y aparte como tenían a Ábalos de colaborador y le tienen cariño, pues reventaron a The Objective y expusieron el trabajo de un perito que demostró que esas imágenes fueron publicadas en 2023 en una web y que, como tiene borrada la cara, ni siquiera se sabe si es la persona de la que se habla, ¿no? De organización del PSOE y colaborador en excedencia de Todo es Mentira, no necesariamente en este orden, no se tomó del todo bien este titular de The Objective. Ábalos escogió a Jessica de un catálogo de prostitutas que tenía Koldo en su móvil. Noticia ilustrada con fotos de la presunta donde leemos: las instantáneas que obran en poder de este periódico fueron las que motivaron que Ábalos escogiera su book fotográfico de entre otras candidatas a finales de 2018. Bueno, ya es inverosímil la historia, pero bueno, pongamos que puede ser. Vamos a hacer datos. Esto fue en 2018 cuando eligió a su novia en ese catálogo. Bueno, vamos a ver esa foto y ese catálogo de qué fecha es, cuando se creó. Lo cual dio origen a su relación particular. 2018, quédense con la fecha. Pues bien, The Objective está tan contento con esta investigación que la maridan con la gira habitual en televisión. Es un catálogo de prostitutas, que es de lo que yo creo que tenemos que empezar a hablar, porque el periodismo está para llamarle a las cosas por su nombre. Y además sacan una revista especial, entera, en papel, con lo que cuesta eso, dedicada al hallazgo. La amiguita del ministro. Ábalos, molesto por lo que sea con The Objective,
Objective pidió una prueba pericial para demostrar que la supuesta información era más supuesta que información. Finjan sorpresa. Así que, si esta es la amiguita del ministro, los amiguitos van a ser los peritos de la prueba pericial que ha pedido para probar o intentar probar, suspense, que esto es falso. Una prueba pericial a la que hemos tenido acceso, casi 90 páginas, lo cual no deja de ser un logro para The Objective. Jamás nadie antes se había tomado tan en serio una de sus publicaciones. Objetivo de la pericial: localización y obtención forense de una noticia aparecida en un medio de comunicación en soporte digital. En los anexos figura la noticia que se va a investigar, mientras que en el documento principal se desgrana la metodología que a grandes rasgos consiste en rastrear las firmas digitales de los documentos, la web y las fotos. Vamos con las fotos. Ahí está la marca de agua de The Objective, no vaya nadie a quitarles la exclusiva, y también la marca de agua de la página de donde se ha obtenido la foto. Los peritos Ukeri.com, por si hay algún interesado o alguna interesada. Es importante esto porque luego nosotros hicimos el trabajo de contraste, de contrastar esto, y todo lo que dice el informe pericial es cierto. Investigan entonces quiénes han sido los propietarios de esta página, en qué dominio se ha alojado y cuándo fue creada. 1 de febrero de 2022. ¿Cómo? Pero si, según The Objective, Ábalos habría contratado 2018. Los servicios de Jessica a través de este catálogo a finales de 2018. ¿Cómo es posible si entonces no existía la página? Pero hay más. Los peritos siguen haciendo su trabajo, y rastrean a la persona que puede haber detrás de esta foto. Leemos en la noticia. En otro de los sitios web se recoge una reseña de un cliente en la que Jessica tiene el nombre de guerra de Natalia. Por Jessica, apuntan los peritos, no aparece nadie en la mencionada página de Scorch. Por Natalia, sí, 57 perfiles en total, y entre ellos está Natalia 114, cuya foto es, vaya, la amiga del ministro según The Objective. Pero hay un que no es Jessica, es Natalia. Y no solamente eso, sino que esa imagen ya ni siquiera fue subida en el 2022, sino en el 2023. Problema, nada. Otra paradoja espaciotemporal de nada. La fecha de la primera aparición en esta página web se corresponde con el 8 de febrero del año 2023. Un perfil que ha ido cambiando de foto con el tiempo, pero solo a partir de 2023. No hay registros anteriores. ¿Cómo pudo entonces Ábalos escoger a Jessica tras verla en esta foto en 2018, 5 años antes de que esta foto existiera? Y eso lo dicen los peritos en una evidencia forense que puede ser usada como prueba en un juicio. Pero, ¡ay! Evidencias. Allá donde vamos, deben decirse en The Objective, no necesitamos evidencias. Bueno, eso en su momento lo contrastamos, fuimos a Web Archive, os decía lo de quedaros con la web, ahí lo veis, Ukeri.com, no sé si era Ukeri, bueno, en todo caso, fijaros, era la web que aparecía ahí, y fijaros cómo en el historial, estos Web Archive, no existe ningún registro ni en 2018, 2019, ni antes del 2022, y precisamente no en febrero de 2022, sino en mayo de 2022 es cuando empieza a tener actividad ese catálogo del cual sustrajeron las imágenes. Así que ese informe pericial, digamos, estaba en lo correcto. Bueno, ahí está el otro bulo que difundieron de Begoña Gómez y las subvenciones, pero digamos que todo esto tiene precedentes y creo que son importantes tenerlos, porque incluso en este nuevo ataque de lo de Sigüenza, José Luis Ábalos, bueno, pues dice que es un bulo más, y aquí está hablando, él manifiesta que jamás ha estado en el parador de Sigüenza, como luego se ha desmontado, pero apunta una cosa, que es que en sede judicial dijeron que el parador en cuestión era el de Gredos, y mienten ahora en situarlo en Sigüenza en las mismas fechas. Bueno, la exclusiva que vamos a traer y que hemos conseguido, y que me parece increíble que no haya salido en ningún medio de comunicación cuando alegremente están diciendo esto de Sigüenza, las prostitutas, todo lo que veis el pack completo, y no ir a lo que se habló en sede judicial donde no pueden mentir, o sí, ya esto lo dejo en cada uno, para todo esto que se judicializaba fue el primer bulo, que fijaros si es increíble, básicamente cuando The Objective salió al estrellato en todas las televisiones, fue con una fiesta, una orgía en un parador que no decían ni lugar ni fecha, pero que había un vídeo que nunca salió, que iba a acabar con el gobierno de Pedro Sánchez. Esta es la noticia que dieron en 2021.
Hoy nos hablan en esta primera entrega de la doble vida del ministro de Transportes, una vida en la que se sucedían las fiestas en pleno escenario de levantamiento de restricciones, el final de la pandemia después del levantamiento del estado de alarma el 21 de junio del año pasado, 2020. Fiestas en las que aparecen dos amenazas para el presidente del gobierno, una fiesta en un parador en el que la habitación queda destrozada, según las fuentes consultadas, y un vídeo que nadie asegura haber visto. Ni lo verá, porque llevamos ya 4 años y no se ha visto ningún vídeo. Es el vídeo que iba a demoler la entrevista. Entonces tienen una fiesta con 0 pruebas en un parador, una orgía, y que ahora se sabe que es Sigüenza, pero que cuando se denunció se dijo que era el parador de Gredos, se demostró que era falso, y ahora en Sigüenza creo que también se está demostrando que es falso. Pero aquí no pasa absolutamente nada. Este vídeo nunca se vio. Pero que todos describen como una amenaza real para Nadie ha visto, pero todos describen como una amenaza real. El presidente del gobierno, que generaba una situación de extrema tensión en Moncloa. Y lo sorprendente es la confirmación de fuentes de máxima solvencia del gobierno. Fuentes de máxima solvencia de dentro del gobierno hablan de todas estas pruebas, ¿no? Y del Partido Socialista, y como nos lo definen estas fuentes, es básicamente pues una vida nocturna ajetreada, fiestas en pleno escenario de levantamiento de restricciones. Es decir, cuando empezamos a hablar de la nueva normalidad, una vez levantado el primer estado de alarma... ¿Por qué se inventan este bulo? Porque hay un hueco en la información, que es cuando se quita de ministro, es decir, hay una renovación y quitan a Ábalos de ministro, entonces hay que saber la causa. Y la causa es esta fiesta, es este vídeo que nadie ha visto en esa orgía, nadie ha visto ninguna foto, nadie ha visto nada, y ese vídeo que iba a hacer caer al gobierno y que tampoco se ha visto. A partir del 21 de junio de 2020, y es pues lo que nos relatan estas fuentes es que en ese contexto es cuando se empieza a producir una ajetreada vida nocturna por parte del ministro que le hace desocupar o abandonar sus obligaciones al frente del ministerio. Yo no digo, ni miento ni desmiento, como diría el trabajador que se ha inventado todo esto de Sigüenza. Yo no digo que tenga esa vida ajetreada. Lo que digo es que con ese relato que está instalado, inventan y entra como con vaselina. Entra, que vamos, que da gusto. Un bulo, una historia totalmente inventada. De una de las fiestas que se produce en el seno de un parador, y aquí la información más escabrosa, fuentes y entrecomillados textuales del Ejecutivo, de lo que nos hablan es de una habitación destrozada con restos de todo tipo. Yo soy una periodista seria y esas fuentes que tanto cito de la cúpula del gobierno, de la cúpula del partido y del Palacio de la Moncloa van a permanecer en el más absoluto anonimato, porque yo, y hasta ahí voy a leer, protegeré mis fuentes y seguiré haciendo mi trabajo de analista político y de periodista política con el máximo rigor y con el... Lo has dicho perfectamente, con el máximo rubor, porque te tendría que dar un poquito de rubor. Ahí está el truco, mis fuentes son secretas, no hay absolutamente nada, algunos testimonios anónimos de fuentes espectaculares con la cara blureada. Bueno, esto es importante. Y hay otro punto que Okidiario aprovechó, bueno, pues ese vacío de información de esa orgía que no había ni fecha ni lugar. ¿Qué hizo Okidiario? Pues se fue a ese vacío y fue a buscar dónde había pasado alguna noche en algún parador, digamos, el hecho real, ¿no? De dormir ahí, y con esa información se crea lo del parador de Teruel, incluso para culpar a Pilar Alegría, que estaba también en esa orgía y que estaba delante, y luego metieron una furgoneta de 16 prostitutas que venía de Valencia. Bueno, y aquí que Tígara dice, ojo, que la fiesta, nuestra fiesta, no es en Teruel. No pongo en duda la información de los compañeros de Okidiario, supongo que ellos lo han acreditado lo suficientemente. Ahora sí pongo en duda la parte que me afecta a mí o que me atañe a mí. Ellos se hacen eco de una información que publicamos en exclusiva en The Objective hace 3 años, que era la de la existencia de una fiesta en un parador y una habitación destrozada. Yo no escucho en los audios, y me los he escuchado todos, ninguna información relativa a los destrozos en la habitación. No escucho a ninguno de los trabajadores verbalizar ese extremo, y a mí me consta, básicamente porque yo sé cuál es el parador del que nosotros hablamos en su día, que el parador con la habitación destrozada no era el de Teruel, es otro diferente. Bueno, el parador con la habitación destrozada no es el Teruel, es otro diferente,
Pero veis como en ese vídeo que están poniendo de Oki Diario dice destrozaron la habitación, tuvieron con prostitutas. Es siempre la misma historia, es decir que Ábalos va a sitios públicos, a paradores públicos, a hacer fiestas con prostitutas, con cocaína y a destrozar la habitación. Aparte, en un momento en el que se estaba investigando a él o a Koldo, es decir, ¿por qué no? Claro, qué mejor que ir a sitios públicos a destrozar y a hacer fiestas. No hay ningún vídeo, no hay ninguna foto, pero las fuentes secretas que siempre va a proteger dicen que esto está pasando en diferentes sitios del país, ¿no? Tenemos Gredos, tenemos Sigüenza y tenemos Teruel. Con lo cual no me extrañó ayer ver el comunicado de paradores desmintiendo los destrozos en el parador de Teruel. Es decir, esto es impresionante. De nuevo una comunicación oficial, a ella no le extrañó porque no era información suya, de paradores desmintiendo ningún destrozo en el parador de Teruel. Tampoco debería sorprenderle que cuando dijo en sede judicial que era todo esto en el parador de Gredos en Ávila, hubiera una ratificación oficial de que nunca se alojó ahí a Ábalos, y ahora el último bulo, que lo sitúa en Sigüenza, aunque no concreta la fecha, también está desmentido por el presidente del director de paradores, y ahí sigue. Es decir, es impresionante porque inventarán un cuarto, ¿no? Parece que no le preocupa, ¿no?, que haya una comunicación oficial en el caso de su información. Porque yo sé que es otro parador. Que es otro parador. Ah. Es otro parador. Bueno, pues vamos a la exclusiva. Yo creo que con esta información pues ya tenéis el contexto y vamos a ver cómo este caso, cuando fue denunciado por Ábalos, Ketty Garat, en sede judicial, dijo que toda esta fiesta, donde ocurría ese vídeo, fuentes privilegiadas y súper importantes, pero que va a proteger, dijo que todo esto era no en Sigüenza, sino en Gredos, parador de Gredos en Ávila. Por lo tanto, esto de Sigüenza es un invento después de que se cayera, porque se demostró que no estuvo nunca en Ávila, como creo que se va a demostrar que o ya hay pruebas y nosotros hemos hecho el ejercicio de contrastar, de investigar, para decir que, por lo menos en esas fechas de las que se habla, 22 y 29 de mayo, los últimos sábados de mayo del 2021, estaba en Venecia o estaba en Madrid el 29 en una celebración del hijo de un amigo, cosa que ningún medio ha publicado, igual como no se ha publicado increíblemente esto que desmonta totalmente la versión última de Ketty Garat. Aquí también aseguraba que esa fiesta, pero igual totalmente inconeso, porque no dice fecha, habla de un semestre y que han borrado todo. Bueno, vamos a escucharla porque aquí se supone que tiene que decir toda la verdad. Eso sí, no desvela sus fuentes, son secretas y claro, todo mi trabajo es que unas fuentes que no puedo decir quién es me han dicho que esto es y yo lo publico sin ninguna otra prueba. Pues vamos allá. Es usted Enriqueta Garat Loureiro, comparece en calidad de investigada. Previamente le han informado de sus derechos. Sí. Le pregunto, ¿quiere usted declarar o prefiere no declarar? Quiero declarar. Pues conteste si es tan amable a las preguntas que le va a hacer primero el letrado de la acusación particular. Pues con su venia, ilustrísimo señor, muy buenos días. Buenos días. Vamos a ver, usted ha elaborado los artículos que son objeto de descripción en la querella, ¿es correcto? Así es, correcto. ¿Los elabora usted? ¿Tiene alguna ayuda? Yo en solitario. Bien, en estos artículos usted realiza una serie de menciones citando fuentes. Esas fuentes que no se definen son las que, según usted, le acreditan todos los hechos que se introducen en el artículo. Es decir, todo lo que hay en el artículo se basa en sus fuentes, no en ninguna otra cosa. Bueno, ¿quiénes son sus fuentes? Esas fuentes, ¿sabe usted cuáles son? ¿Está usted en condición de decirlas? ¿No las va a decir? Me acojo a mi derecho profesional a no revelar mis fuentes. El truco es espectacular. Hay unas fuentes espectaculares, increíbles, como habéis escuchado, que me dicen todo esto y yo lo publico. Me acojo a mi derecho profesional, no voy a decir quiénes son mis fuentes y es más, no voy a aportar ninguna otra prueba que no sean mi fuente, incluso las declaraciones o incluso los audios de esa fuente con el rostro protegiendo, ¿no? Así que, bueno, pues puede decir cualquier cosa. Perfecto. En consecuencia, no vamos a saber en este procedimiento, no vamos a conocer quién le dijo a usted todas esas cosas. Al margen de quién se las dijo, ¿qué labores de comprobación realizó usted para, en aquellos datos objetivos que constan en el procedimiento, en sus artículos, se comprobasen? Por ejemplo, ¿comprobó usted qué parador, qué habitación, qué personas?
Bueno, usted tiene fuente. ¿Cuál fue su trabajo? ¿Qué contrastó? ¿Qué día? ¿Comprobó usted todos esos datos ¿Qué día? que objetivan ¿Qué día? una situación? Por ejemplo, la estancia, que sería un dato objetivo. ¿Está en condiciones de acreditar eso? Estoy en condiciones de acreditar muchos hechos que son incontestables. Por ejemplo, que el parador, ya que me pregunta por esa parte de la información, fue el parador de Gredos. Voy a dar un montón de información. La primera, que esa fiesta fue en el parador de Gredos. Pues si es tan incontestable, ¿por qué no la publicó nunca? ¿Por qué se habló de una fiesta en un lugar X que ha tardado 4 años en decir que es Sigüenza, pero que en sede judicial dijo que era en Ávila? Porque aquí había una fuente que le daba la información y había un relato que contar y había un hueco informativo de por qué habían echado a Ábalos del ministerio, ¿no? Alguien tan importante en el gobierno. Bueno, obviamente parece que tiene que ver más con todo el tema de corrupción de Koldo, pero qué mejor que una historia con prostitutas, drogas y fiestas y rock and roll. Pues mucho mejor. Bueno, de momento tenemos el parador de Gredos, que luego se demostró judicialmente que nunca había estado Ábalos en ese parador. Ahora en Sigüenza, entonces pasarán años hasta que se demuestre que nunca estuvo en Sigüenza. Pero todo esto, qué raro, si es incontestable, ¿por qué no lo publican? Que se produce ese incidente en el primer semestre de 2021. ¿Qué menos que qué día? No saben ni qué día. En el semestre. En el primer semestre de 2021. ¿Pero qué tipo de fuentes tiene? ¿Pero qué tipo de información? No tienes foto, no tienes día, no tienes lugar. Tenías lugar, pero luego se ha demostrado que era falso. ¡El primer semestre! Y se queda tan pancha. ¿Pero qué información le han dado a esta mujer? ¿Qué fuentes son? Recuerda, sí, el primer semestre. Luego dicen que tienen mails, que tienen certificados, pero no dan ni el día. Será para que no se pueda defender, porque a lo mejor si dicen el día, dice, pues mira, este día estuvo aquí, claro. El semestre, y ponte tú a buscar qué hiciste cada día de ese semestre. Que no podemos llegar al resto de la información porque se borra el rastro de lo que sucede en ese parador. No pudimos llegar porque se borró todo. Tenemos el parador de Gredos, que se ha demostrado que nunca estuvo. Tenemos el primer semestre de 2021 y no tenemos más porque se borró todo. Todo esto, todos los poderes del Estado borraron todas las pruebas. Así que quedamos ahí el bulo de un vídeo de una fiesta con drogas, con prostitutas, pero se borró todo. Tenemos los testimonios que no vamos a decir quiénes son. Y tan tranquilo, cash a cobrar, para eso te pagan. Y la impunidad de todo esto es brutal. Que es una situación muy delicada, según nos confirman varias fuentes del gobierno y del Partido Socialista. Insistimos. Aparte, son fuentes del PSOE y del gobierno. Esto es muy grave, están borrando todo, es muy delicado lo que estáis tocando. En la solvencia de las fuentes, porque se trata de fuentes de primer nivel, no de segundo ni de tercero. Primer nivel. Parador de Gredos, primer semestre. Ahí está. ¿Y qué pudiste contrastar? Nada. Se borró todo. Pero ahí lo quedó. Pues un miembro de la ejecutiva, sino personas que estaban dentro de la cúpula y del puesto de mando, de la toma de decisiones del Partido Socialista y del gobierno. Sabemos que se borra el rastro, que se produce una situación delicada, sensible, y que en este proceso de borrado de las pruebas que apuntan a lo que sucede en ese parador de Gredos, había una persona muy relevante del Ministerio de Transportes, un inspector de policía. Bueno, he puesto todo eso. Ojo, yo esto lo he conseguido, digamos, en las últimas horas. Me flipa que esto no lo haya publicado nadie, pero esto desmonta totalmente la basura, porque no se le puede llamar de otra manera, financiada con nuestros impuestos. Es como... No, tenemos unas fuentes maravillosas de primer nivel, hasta ahí puedo leer, que en el primer semestre en el parador de Gredos ha pasado todo esto. Pero no hay nada, han borrado todo. Lo han borrado todo. Y aparte, dicen, para que haya división interna o para que se tiran los trastos, ¿no? El gobierno está dando información de Ábalos para que Ábalos dé información del gobierno. Es decir, que para que haya ahí como lucha interna y vayan soltando. En fin, yo no sé qué... Pero es verdad o es mentira. ¿Y quién filtra la información? Información. Conseguimos hablar con él. Le están inculpando a usted de haber filtrado esa información de paradores. ¿Pero es verdad o es mentira? Bueno,
fuentes de primer nivel ni miento ni desmiento. Obviamente cuando saben quién es, otra cosa es cuando le ponen la cara, pero claro, es que aparte de este informe oficial de paradores, que este sí que se la juega, porque este se sabe nombres y apellidos y tiene una responsabilidad de si miente se le cae el pelo. Ahora, al otro, que el que va con vamos a cubrir tu fuente, nadie va a saber las mentiras que dice. Claro, cuando va con un micrófono y van a otro trabajador y dice esto es todo mentira, es un tipo que se está vengando y que se lo está inventando todo él, pues claro, entra las caritas y la saliva, tragar saliva y todo. Y claro, obviamente que se la juega, pero es que lo que no se puede tener es en todos los platos de televisión a este tipo de personajes que son profesionales de la mentira, ingenieras del odio, de la mentira, del relato y con fuentes de primer nivel, pero que son secretas y todas las pruebas no se pueden contrastar porque están todas borradas. En fin. Bueno, pues nada, yo no sé qué pensáis de esto, pero es un auténtico absurdo todo. No tiene ningún tipo de sentido nada de esto. En fin, yo vuelvo a repetir, me sorprende que con este calado de información, que es cero, no, es decir, hay información cero, hay un tipo que, según dicen, por venganza, que es lo que han estado buscando en paradores, pues testimonio de... ojo, dando por bueno de que sea un trabajador o es trabajador, parece que es trabajador de paradores, pero me parece alucinante que esto se transmita, igual como se transmitieron todos los bulos contra el independentismo catalán o contra Podemos, lo difunden blogs de fake news, en este caso de Ollete, anteriormente de Oki Diario o otros, y se comparten todas las televisiones sin hacer el mínimo atisbo, teniendo centenares de profesionales de lo que he podido hacer yo, que es contactar, oye, el 22 y el 29, que es la fecha que dicen, estaba pues, Venecia y Madrid, aquí están las pruebas, pum, desmontado. Algo verídico, o incluso este testimonio, ¿por qué antes era en Gredo y ahora es en Sigüenza? ¿Es el mismo o son dos fiestas inventadas en sitios diferentes? Más la de Teruel. Bueno, en fin, es un discoque todo esto y esto es la información que obviamente quien quiera destrozar al gobierno actual pues aplaude con las orejas, entonces le parece fenomenal y cuanto más emocionante y cuanto más puta y más cocaína y más elementos de película, ¿no? De telenovela, de Netflix entren, pues más emocionante, más seguidores y más viral se hace, ¿no? Y ahí está el truco, ¿no? Donde no importa absolutamente nada, la verdad. Cuando tú dices que tengo fuentes de primer nivel pero las tengo que ocultar, no muestras ninguna prueba porque las han borrado, pero te dan cobertura todos los medios, todas las televisiones, tenemos un problema, Houston. Y sobre todo cuando lo estamos pagando con nuestros impuestos. Esta es una profesional de la mentira, una ingeniera del relato, donde la verdad no importa nada, absolutamente nada. En fin, y yo no voy a defender a Ábalos, tiene su historia con la corrupción o con su vida privada, yo no sé nada. Ahora, todo es decir, aprovechando esa verosimilitud, el tema de Koldo, que ha sido portero de prostíbulos y tal, viene al dedo, es decir, viene perfecto para que cuele cualquier cosa, pero obviamente es que ya se están pasando tres pueblos, me refiero, que ya el nivel de pornografía, valga la redundancia, de la historia... Ya es que venía... Sí, iba con 16 prostitutas de Valencia, no sé si iría conduciendo Koldo, lo aparcan ahí, las prostitutas esperándole, vas a hacer una foto en las obras con Pilar Alegría y luego se van con las prostitutas de fiesta al parador de Teruel, donde destrozan todo. Y claro, Pilar Alegría la revientan, la sacan y, bueno, pues una más a la cual, bueno, pues le salpica toda esta historia cuando no hay ni una sola prueba de ningún tipo de fiesta ni de restos de nada. Pero tenemos gente deseando escuchar este tipo de noticias y luego tenemos la impunidad total de este método que funciona, obviamente, que tiene sus creadores, sus ingenieros y luego tiene sus altavoces mediáticos y la complicidad, parece, de la justicia para que nada de esto sea punible, sino todo lo contrario, todo esto se premia. Ahí está Ana Rosa. Uy, qué alegrías me das todas las semanas, Ketty Gara. Tú sigue ahí sin problema. Venga, dame. Bueno, pues este es el negocio. La ingeniería, obviamente, intentan cubrirse judicialmente, diciendo que todo es veraz porque hay un testimonio y lo que sea, pero básicamente no hacen su trabajo cuando no contrastan lo mínimo que aquí hemos hecho que he hecho yo personalmente en pocas horas. Entonces... todo esto me parece un auténtico escándalo y bueno, pues cada uno que aguante su vela, pero me parece escandaloso que programas con decenas, cientos de periodistas, con millones de recursos no puedan ni siquiera hacer un mínimo trabajo
de contraste de lo que publican, por más que lo publique un medio y sean colaboradores tuyos. Así que bueno, pues ahí queda todo esto, y luego pues cada uno, el que quiera decir que alguna de las cosas que aquí publicamos es falsa, pues que venga y lo diga, pero aquí lo que hemos hecho es publicar la información que hay y no pinta nada bien ni para The Objective ni para todos los difusores o ampliadores de esta noticia falsa, ¿no? A priori noticia falsa. Ojalá y salgan las pruebas, pero con la información que dan, esto de Sigüenza, que tiene el previo de Ávila, antes eran Gredos y Ávila, que luego se ha confirmado, y luego información nueva que esas fuentes dicen que no se registró, pero sí se alojó. Y luego, pues eso, cambiar de localidad, decir fecha, último sábado de mayo 2021, que puede ser el día 22 o 29 de mayo, Venecia o Madrid. Y ahí están las pruebas. Bueno, pues nada. En fin, aquí va nuestra denuncia. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.